Quisiéramos ahora pues pasar a compartir la palabra de Dios. Quiero pedirle por favor abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer los primeros 7 versículos. Antes que nada, yo quisiera hacer un breve repaso panorámico, rápido, de lo que estamos haciendo. Estamos estudiando la serie La Eternidad con Dios. ¿Por qué la eternidad con Dios? Porque como creyentes nos dirigimos hacia la eternidad con Dios. El libro de Apocalipsis nos muestra el mensaje, la revelación que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo, que le llegó al apóstol Juan a través de un ángel, donde se revela este plan. Entonces, nosotros estamos en un punto en que cada día damos un paso hacia la eternidad con Dios, que es la consumación de los tiempos. El libro de Apocalipsis nos muestra paso a paso cómo progresa ese plan de Dios, cómo avanza, cómo nos acercamos cada día. Y en el día de hoy nosotros estamos en el capítulo 2, donde ya recibimos la revelación en el mensaje 1. Ya ese mensaje fue entregado al apóstol Juan en el mensaje número 2. Ya ese mensaje fue manifestado por el apóstol Juan a las iglesias diciendo: lo tengo conmigo. Y hoy vamos a comenzar a ver los detalles. Entonces, hermanos queridos, este mensaje de hoy se llama preparativos para la eternidad con Dios. Nos estamos preparando. Dios quiere que cada cristiano, cada creyente, esté totalmente seguro de que va a entrar a la eternidad con Dios. Por eso Dios escribió estos mensajes a las iglesias, donde Dios dice: atiendan, observen los obstáculos para entrar, analícense, evalúense, porque hay cosas que arreglar. Hay cosas que arreglar para poder entrar, y para poder entrar dignamente. Y la primera que Dios pone aquí como advertencia para que nosotros corrijamos es reavivar el amor. Reavivar el amor. De eso se trata este mensaje. Vamos a leer estos 7 versos de Apocalipsis 2, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, gracias. Queremos expresarte gratitud, Señor, porque la verdad que en tu amor, en tu misericordia, oh Padre, tú nos has dejado un libro como este, una revelación como esta, Señor, en la cual tú nos muestras lo que nos espera, la eternidad contigo, Señor, en la patria celestial, en la nueva Jerusalén, en cielo nuevo, en tierra nueva. Ay, Señor, pero tú primero nos muestras eventuales obstáculos, cosas que tenemos que corregir, cosas que necesitamos arreglar, ajustar. Ayúdanos a hacerlo, Señor, para que podamos entrar dignamente, coronados por ti, premiados en el tribunal de Cristo, y entrar contigo gozosamente, Señor, en la eternidad contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje da inicio a este pasaje, da inicio al gran mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. El texto dice que Jesucristo está dirigiendo a la iglesia. Jesucristo se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso aquí, pero Él está en medio de todas las iglesias. El Señor Jesucristo está en medio de todas las iglesias, según el texto. Y esto significa que la revelación es para todos los creyentes. Este es un texto para los creyentes. Hermanos, Apocalipsis es una revelación para los creyentes. Es para que nosotros sepamos el plan que Dios tiene elaborado para los tiempos finales, de los cuales los creyentes somos una parte importantísima. El Señor da esta revelación para que podamos conocer las cosas de las cuales vamos a participar. La revelación fue dirigida a estas 7 iglesias, pero ellas son representativas de todas las iglesias, de todas las épocas, de todos los lugares. Todas las iglesias tenemos que ubicarnos con las características de estas 7 iglesias y evaluarnos y ver lo que nos corresponde y ver la bota que nos sirve, como decimos en buen dominicano. Si me sirve ese zapato, póntelo. Aplica la medicina, aplica la recomendación, aplica la advertencia que está dada allí. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí. Así que Dios quiere que cada iglesia, cada creyente de manera personal, particular, asimile el mensaje, lea este mensaje, lea la exhortación, siga la exhortación. Así que cada iglesia tiene que descubrir qué tipo de iglesia es, evaluándose aquí con estas 7 iglesias y los problemas que el Señor destapa en cada una de ellas. Veamos en detalle la porción. Vamos al versículo 1. El receptor. El receptor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, la carta está dirigida al ministro, pero también a la iglesia. La carta va dirigida al ministro para ser leída, entregada, estudiada, analizada en la iglesia. Para el Señor, el ministro es responsable por la iglesia. El ministro es responsable
por la iglesia y su bienestar. Cristo espera que el ministro estudie este mensaje, que el ministro siga este mensaje y que guíe a los creyentes a seguir el mensaje. Esta ciudad de Éfeso, en su esplendor, esta era una esplendorosa ciudad en el Asia Menor. Era la ciudad costera más importante que había allí en el Asia Menor. Muchas iglesias tenían puertos ideales, grandes, puertos activos, con un comercio dinámico. Sin embargo, Éfeso era la reina comercial en su época de esplendor. Y además ella tenía una tierra muy fértil y muy rica en producción. Allí en Éfeso estaba el templo de la gran diosa falsa Diana de los Efesios, o Artemisa. Estaba allí en Éfeso. Este gran templo era la diosa que representaba el placer sensual de la carne. Oiga esto. Entonces, los peregrinos, los visitantes, los turistas que iban a Éfeso encontraban satisfacción en la prostitución con las sacerdotisas que rendían culto a esta diosa. Había un gran comercio de objetos de adoración a Diana. Había un comercio, había una variedad de artículos en adoración a Diana, similar a lo que existe hoy día con una religión que conocemos. Una gran variedad de artículos y de objetos que hace alusión a esta adoración. Éfeso era un centro de magia y de superstición oriental. La gente tenía una actitud sensual, emocional. Y allí en Éfeso estaba esta iglesia. Estos hermanos en Éfeso evidenciaban un cambio de vida viviendo por Cristo en medio de una sociedad inmoral y pagana. Pero bueno, vamos a seguir adelante con el versículo 1. Veamos ahora el emisor. ¿Quién emite? ¿Quién emite el mensaje? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, aquí el texto dice muy claro, que Jesús es el que tiene el ministerio de las iglesias en sus manos. Dice que Él tiene en su diestra los 7 candeleros de oro. Significa que el ministro de la iglesia es elegido por el Señor, es nutrido por el Señor, es alimentado por el Señor, es ubicado por el Señor donde sirve. El ministro es cuidado por el Señor, el ministro es protegido por Cristo, está sostenido por Cristo. Se espera que el ministro sea un instrumento de Cristo en sus manos. El ministro es responsable de la iglesia delante de Cristo. Pero observe algo interesante allí. Dice que Jesucristo es que anda en medio de las iglesias. Significa que Cristo está presente en la iglesia. Él está presente en medio de la iglesia. Él ve, Él conoce la iglesia. Él sabe lo que está pasando en la iglesia, conoce todo sobre la iglesia. Cristo está presente para enseñar y hacer crecer la iglesia. Cristo está presente para proveer y proteger la iglesia. Cristo está presente para guiar la iglesia, para dirigir la iglesia. Cristo es la luz del mundo y da luz a la iglesia. Veamos también que Cristo está en medio de todas las iglesias. Cristo no tiene favoritas. No hay iglesias favoritas para Cristo. No hay denominaciones favoritas para Cristo. Si un cuerpo de creyentes sigue verdaderamente a Cristo, Él está en medio de ellos.
Las denominaciones, los nombres, son cosa de hombres. Son cosa de hombres. Cristo lo que quiere es que realmente lo sigamos a Él. Que la fe esté puesta en su obra de la cruz. Que Él sea el centro de la vida del creyente. Después todo eso de formas y denominaciones y nombres y grupos, eso es humano, hermanos. En la Biblia no aparece ningún nombre de religión. Pero vayamos al versículo 2. El reconocimiento del mensaje. El Señor Jesucristo reconoce 3 cosas a esta iglesia de Éfeso. Y oiga bien, mire bien a lo que Cristo le da importancia. Mire bien, si usted ama a una persona, usted está atenta a lo que es importante para esa persona. ¿Sabe para qué? Para usted darle importancia también. Usted está atenta a lo que no le gusta a esa persona. ¿Sabe para qué? Para usted entonces no ser objeto de tropiezo para esa persona con aquello que usted sabe que no le agrada. Entonces el Señor aquí destaca 3 cosas para esta iglesia. Número 1, su laboriosidad. Mire el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia de Éfeso trabajaba por Cristo, servía al Señor. El término aquí en el original implica trabajar hasta el agotamiento, hasta el cansancio, hasta el sudor, hasta el límite de las posibilidades. La iglesia era trabajadora. La iglesia estaba comprometida en servir a Cristo hasta su plenitud. Cristo espera que todos los creyentes trabajemos para Él a toda capacidad. Mire, que Cristo lleva el registro de nuestro trabajo. Mire cómo Cristo lo menciona aquí. Yo conozco lo que tú haces. Yo lo conozco. Yo sé lo que tú haces. Él sabe de cada gramo de energía que gastamos. Él sabe cuándo debemos estar trabajando para Él y cuándo no. No tenemos que estar proclamando el trabajo a los 4 vientos, lo que estoy haciendo en la obra. Cristo lo sabe, hermano. Si tú te empeñas en que todo el mundo sepa lo que yo hago para el Señor, ya tienes tu recompensa, dijo el Señor. Ya el Señor no te va a recompensar, ya tú la tienes. Si tú ofrendas para que todo el mundo sepa lo que estoy ofrendando y cuánto estoy ofrendando, ya tú tienes tu recompensa. Si tú oras para ser visto por todo el mundo y ser considerado piadoso y una persona devota, ya tienes tu recompensa. Así que no se preocupe en hacer publicaciones y promoción del servicio que usted da a Dios. Lo importante es que Él lo conoce. Dice, yo conozco tu obra, tu arduo trabajo. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con nuestro trabajo busquemos glorificar a Dios y no a glorificarme a mí mismo con los elogios, con los likes, con la promoción, con la fanfarria. Pero mire qué cosa más interesante. El Señor destaca aquí su paciencia. La iglesia soportó pacientemente. La palabra significa perseverar. Perseverar en servir a Cristo
y luchar contra la tentación. Eso estaba haciendo esta iglesia allí, luchando, batallando contra las tentaciones y las pruebas de la vida. La iglesia fue rápida en estudiar y proclamar el evangelio, en ministrar a los necesitados. La iglesia fue rápida en servir, en discipular. La iglesia fue rápida en hacer lo que tenía que hacer. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que aquí está lo que estaba haciendo esta iglesia, que el Señor destaca. Pero en segundo lugar, oiga bien, a lo que Dios le da mucha importancia, en el versículo número 2 y segunda parte: celo, celo, celo por el nombre del Señor. Reverencia al nombre del Señor, respeto al nombre del Señor, admiración al nombre del Señor. Eso indica el lugar de dignidad que el Señor ocupa en nuestra vida. Dice el versículo número 2, como segunda cosa que el Señor reconoce, dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia en Éfeso no soportaba el pecado en aquellos que se llaman creyentes. La iglesia en Éfeso no soportaba el pecado y el comportamiento impío y el comportamiento inmundo de aquellos que se llamaban cristianos. La iglesia no puede tolerar que los que llamándose cristianos persistan en el pecado. Tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que guiarlos al arrepentimiento. Tenemos que guiarlos a abandonar el pecado. Tenemos que guiarlos a volver a Cristo, a volver a la santidad. Efesios 2:5 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La iglesia no puede hacerse indiferente ante el pecado de un creyente. Si él dice que es un incrédulo, es diferente. Tenemos que predicarle el evangelio para que se convierta. Pero si dice que es un creyente, tiene que andar como un creyente. Así que la iglesia, dice aquí este texto, probó a todos los predicadores y maestros y rechazó a los falsos. Dice el versículo: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que la iglesia se mantenía en contra de toda enseñanza no cristocéntrica. La iglesia tiene que estar atenta a la enseñanza no cristocéntrica. Eran leales a Cristo. Los hermanos de Éfeso eran leales a Cristo. Hacían justamente lo que exhortan las escrituras. Probaban los espíritus de los predicadores. Mire cómo lo pide Primera de Juan 4:1-3. Primera de Juan 4:1-3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
¿Cuál es la clave para usted detectar un predicador falso, un maestro falso, un profeta falso? Si predica a Cristo. Si predica a Cristo. Si predica de la muerte, sepultura, resurrección y glorificación de Cristo. Esa es la clave. Así que esta iglesia tenía ese segundo reconocimiento, celo por la doctrina. Hermano, tenemos que ser celosos con la doctrina, porque la doctrina es la base de nuestra fe. Por eso la epístola de Judas dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos que preservar pura esa fe, íntegra. Vayamos al versículo número 3, que está la tercera cosa que el Señor reconoce en esta iglesia de Éfeso. Hermano, esto es para que nosotros entendamos lo que a Dios le importa, lo que a Dios le interesa de nosotros como iglesia, como personas, como creyentes. Aquí está lo tercero que Dios destaca en el versículo número 3, su perseverancia. Mire cómo Dios le dijo: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así que la iglesia fue consistente hasta lo máximo para cuidar el honor y la honra del nombre del Señor Jesucristo. La iglesia lo soportó todo, toleró pacientemente, sirviendo sin desmayar. Los ministerios, hermanos, son hasta que el Señor nos quite. El Señor nos pone en un ministerio, es hasta que Él nos quite, hasta que Él me coloque en otro. No podemos estar abandonando los ministerios, porque ahora ya no me es cómodo. Bueno, acomódate tú a Él. Es hasta que se le caigan los dientes, dijo una vez el pastor Mayén, los ministerios. El Señor fue que me puso. Entonces, esta iglesia dio ejemplo de eso. Perseveraban, toleraban, hacían ajustes, pero seguían sirviendo, seguían predicando, seguían proclamando el evangelio, seguían discipulando, seguían expandiendo el reino de los cielos. Su motivación está allí. Su motivación era preservar el testimonio del nombre de Cristo. Toleraban pacientemente las persecuciones, toleraban pacientemente los ataques, toleraban pacientemente las críticas, no dieron lugar a Satanás en ningún momento, probaron y rechazaron a los falsos maestros. Eso es perseverar. Este es un modelo de una iglesia verdadera, de una iglesia que se ha entregado al Señor Jesucristo. Esta es la imagen de una iglesia que es leal y devota a Cristo. Es la imagen de una iglesia de Cristo como debe ser. Versículo 4. Ya el Señor concluye de reconocer estas tres grandes virtudes. Hermano, asegurémonos de que nosotros como iglesia de convertidos a Cristo, de que usted de manera personal, usted es convertido a Cristo, usted forma convertido a Cristo. Convertido a Cristo es el conjunto de todos nosotros. Convertido a Cristo no es este edificio, no es el nombre que está allá afuera. Convertido a Cristo es usted y yo. Nosotros somos convertidos a Cristo. Asegurémonos que convertidos a Cristo tiene esas tres virtudes. Servimos al Señor arduamente,
Somos celosos de la doctrina cristocéntrica y también nosotros somos perseverantes en el servicio. No somos ambulantes, no somos como la sonda del mal, no somos de doble ánimo, no somos, bueno, según me siento hoy, sí, según yo amanezca. No, dice la palabra en Santiago que no seamos como las ondas del mar. Estoy arriba hoy, estoy abajo mañana, según yo me sienta. No, eso no es el servicio a Cristo. El servicio a Cristo es sí o sí. Ahora, el Señor aquí, en el versículo 4, le presenta una queja y un lamento. ¿De qué se quejó el Señor? ¿Qué observó el Señor? ¿Qué quiere el Señor que corrijamos en esta iglesia de Éfeso? Y en convertido a Cristo, si estamos así también. Mire esto. Pero, señores, la palabra pero, acuérdese, es un contraste. Tú tienes eso, pero tienes esto. Pero tengo contra ti. Aquí va una acusación. Aquí va una queja. Aquí te tengo un lamento, que has dejado tu primer amor. Los creyentes habían abandonado su primer amor por el Señor. Por el Señor. Cristo ya no era primero en sus vidas. Estaban colocándose a ellos mismos y a sus propios asuntos en primer lugar. Eso estaba haciendo esta iglesia de Éfeso. Y cuidado que está pasando con nosotros. Cristo no era el enfoque principal de sus programas, sus servicios, sus actividades, su ministerio, su compañerismo. Cristo había pasado a un segundo plano. Número 2. Se habían vuelto más apegados a la iglesia que al Señor de la iglesia. Habían perdido sus sentimientos, sus afectos, su ternura por Cristo. Habían perdido su pasión, su sensibilidad, su fervor, su chispa por Cristo. Ya no tenían comunión en oración con Cristo. No andaban en conciencia de la presencia de Cristo. No se gozaban testificando de Cristo a lo largo del día. Muy servidores, pero poca relación con el Señor a quien servimos. Hay un peligro a evitar, hermanos. Mire qué más. Ya no estaban tan apegados a Cristo como antes. Estaban más apegados a otras cosas y a otros asuntos de la vida. Amaban la iglesia y tenían sentimientos correctos y hasta preparados para luchar por la verdad de Cristo, pero no amaban a Cristo en forma personal, en forma íntima. No había una relación profunda con Cristo, como lo hacían cuando estaban en su primer amor. ¿Usted se acuerda cuando usted se convirtió a Cristo? Cuando usted se convirtió a Cristo, ese fervor por seguir conociendo de Cristo, por seguir creciendo en Cristo, por seguir profundizando en la vida cristiana, por seguir ampliando su relación con los hermanos en Cristo. Ese primer amor que nos entregamos a Cristo. Mire cómo Cristo dice que Él debe ser amado en Marcos 12:28. Marcos 12:28 dice, a una pregunta que le hicieron sobre el primer gran mandamiento, y Él dijo,
Jesús les respondió, versículo 29 de Marcos 12, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no la mitad de tu corazón, no la mitad de tu corazón para el Señor y la mitad del Señor para el materialismo. No es la mitad de tu corazón para el Señor y la mitad de tu corazón para los placeres mundanos. No es la mitad de tu corazón para el Señor y la otra mitad para las cosas del mundo. Mire qué más. Y con toda tu alma, todas tus entrañas. ¿Y qué más? Toda tu mente, todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Amar al Señor con todo tu ser, todo tu ser, todo tu ser, cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón, íntegramente. En tercer lugar, cosas que reflejan el enfriamiento del amor. La iglesia había perdido su amor por la gente, Señores, somos gente. La iglesia somos personas. Las personas están primero que las cosas. Las personas van primero que las cosas. La iglesia somos personas. Somos hermanos. Somos gente. Entonces, esta iglesia había perdido el amor por la gente. Muchos programas, muchas actividades, muchos ministerios, mucho de todo. Pero el amor a la gente, el amor a lo necesitado, el consuelo al afligido, el apoyo al que está dolido, el aliento al que está desanimado. ¿Dónde está? Eso es lo que está reclamando aquí. La iglesia había colapsado en su compañerismo, en su amor entre sí. Al principio existía un profundo amor entre sus miembros. La iglesia tenía un corazón amoroso y unas manos dispuestas a dar, a ayudar, a apoyar al necesitado. Una disponibilidad para trabajar juntos incluso durante la persecución. Pero este amor había decaído por los efectos, ¿saben de qué? De las cosas que quiebran el compañerismo y enfrían el amor por la gente. ¿Cuáles son las cosas que enfrían el amor por la gente? El Señor lo dijo. ¿Saben dónde? Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la medida de que se multiplicó la maldad en el mundo, el amor de muchos, incluyendo creyentes, se ha enfriado. Mire, las cosas que quiebran el compañerismo y enfrían el amor por la gente son la crítica, las quejas, la envidia, el egoísmo, la insaciabilidad, el orgullo, el aislamiento, el ego. Son las cosas que quiebran el compañerismo y el amor entre la gente. Porque la gente se va concentrando en sí mismo, en yo y yo. Entonces, eso estaba pasando allí. Hermanos, y tenemos que asegurarnos de no estar sufriendo de esa enfermedad.
del amor frío. Vamos a seguir adelante. Versículo 5. El Señor tiene una recomendación para esta iglesia. Porque Dios quiere que la iglesia o el creyente que entienda que está padeciendo de amor frío, Dios quiere que tome medidas, que corrija, que haga ajustes. El Señor le recomienda, versículo 5, arrepiéntete, arrepiéntete. Si de algo hay que arrepentirse, es porque ese algo es dígame usted, un pecado. Si alguien tiene que arrepentirse de algo, es porque ese algo es un pecado. El amor frío en la iglesia es un pecado. Es un pecado. Lo está diciendo el Señor allí. Arrepiéntete. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras cosas. El Señor aconseja aquí a la iglesia que vuelva al primer amor. El Señor hace el mismo llamado a toda iglesia, a todo creyente que se ha desviado del primer amor. El texto muestra 3 pasos para regresar al primer amor. Vamos a verlo, muy importante. Primer paso: recuerde de dónde has caído. ¿Qué significa esto? Mire, hay que volver al primer amor por el Señor. Recordar la manera como amábamos al Señor cuando nos convertimos. Esa pasión que sentíamos por Cristo, por estar en su presencia, por el deseo de servirle, por la necesidad que sentíamos de congregarnos, por la ternura, el fervor, la chispa, el gozo, el regocijo que teníamos para hablar de Cristo. Eso es lo que tenemos que retomar. Segundo paso que dice el texto: arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Alejarse de lo que fuera que se interpuso entre usted y Cristo. Si se enfrió tu primer amor, algo te alejó de Cristo. Algo te alejó de Cristo. Usted está pegado a otra cosa más que a Cristo. Algo está consumiendo tu pensamiento, tus energías, manteniendo tu mente alejada de Cristo. Usted no está conectado con Cristo en oración. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Algo ha reemplazado a Cristo en tu pensamiento, en tu atención, en tu enfoque. Usted está pegado a eso más que a Cristo. Arrepiéntase, dice el texto, y aléjese de ese apego terrenal y vuelva a Cristo. Tercer paso que da el texto: haga las primeras cosas que hizo cuando usted vino a la fe de Cristo. Empiece ahora a centrar de nuevo su mente en Cristo, en tomarse el momento justo para orar, en reconocer a Cristo en todos tus caminos, para que Él dirija tus pasos. Aparta tiempo para estar a sola con Cristo. Estudia su palabra y ora. Vuelve a caminar como antes, al lado de Cristo, paso a paso y hora tras hora, pensando constantemente en a quién voy a hablar de Cristo hoy. ¿Cómo voy a manifestar a Cristo en mi vida hoy? ¿Cómo voy a reflejar que soy un pequeño Cristo en este mundo? ¿Cómo voy a testificar que amo a Cristo? Esas son las primeras cosas que hacíamos.
versículo 5, el Señor hace una advertencia también. Ya te recomendé esto y hay una advertencia para ti si no lo hace. Pues le dice aquí, versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubiera arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. Esto es una advertencia seria para una iglesia que pierde su primer amor. Cristo aquí amenaza con quitar su candelero, cerrarla. Y no cerrar las puertas necesariamente, sino permitir que la iglesia se desvíe, que se pierda, que se vaya de boca. Eso es. Significa que Cristo hará que esa iglesia deje de ser una iglesia verdadera, una verdadera representante de Cristo en la tierra, una verdadera iglesia del reino de los cielos, una iglesia que está en contacto y en unión con Cristo, una verdadera luz en las tinieblas, una iglesia del verdadero evangelio. ¿Cuántas iglesias usted no conoce hoy día que ayer predicaban a Cristo y hoy predican otra cosa? ¿Cuántas iglesias usted no conoce, mi hermano, que no tienen vida? No tienen vida espiritual, son mecánicas. Son solo formas, son solo programas. Carecen de la presencia de Cristo en sus cultos, carecen de luz y de testimonio de Cristo y de poder transformador de Cristo. Eso es lo que está diciendo allí el Señor Jesucristo con esta advertencia. Hay una advertencia, una realidad. Hermanos, pasemos al versículo número 6. Esta iglesia tenía un punto a su favor, un punto más a su favor. Dice el versículo 6, que aborrecían las obras de los nicolaitas, las cuales Dios también aborrece. Estaban identificados con Dios, con el Señor, respecto a la pureza doctrinal. Eran sólidos desde el punto de vista doctrinal. Sostenían con firmeza la verdad de Cristo y la palabra de Dios, pero carecían de lo principal. Habían perdido su primer amor. Y la doctrina de los nicolaitas era esa escuela de pensamiento de que el espíritu y la carne nada tiene que ver una cosa con otra. Lo que verdaderamente importa es tu espíritu, pero con tu carne puedes hacer lo que te dé la gana y vivir como tú quieras y darle el gusto que tú quieras. Eso es una dicotomía. Eso es antibíblico. Dios nos manda a que el cuerpo, como templo del Espíritu Santo, lo cuidemos sagrado y santo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo termina el Señor aquí? Mucho ojo aquí. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Somos pasajeros por este mundo. El día que nacimos, nos hemos embarcado en este viaje de la vida. Este viaje de la vida tiene dos posibles destinos: el infierno eterno, el cielo eterno. Si somos creyentes en Cristo, confesos, de corazón convertido, nos dirigimos hacia la patria celestial,
hacia la eternidad con Dios. Dios nos está dando advertencias, peligros, riesgos, dificultades, cosas a vencer, ajustes a realizar, y ahora termina dándonos la promesa para los que hacen los ajustes. Los que hagan los ajustes en su vida en pos de Cristo, los que vuelvan al primer amor, los que vuelvan su corazón a Cristo, los que vuelvan su enfoque a Cristo. Hay una promesa aquí para concluir. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una promesa para los vencedores, hermano, para que nos animemos. El vencedor es una persona que vence, que triunfa, que conquista, que obtiene la victoria. ¿Qué cosa debe vencer? ¿Qué es lo que hay que vencer? Todo lo que te aleja tu corazón y el amor de Cristo. Tiene que vencer todo lo que te está pegando al mundo. Tiene que vencer todo lo que te está alejando de Cristo. Todo lo que está propiciando el enfriamiento de tu amor por Cristo. Cualquier posesión, cualquier placer, cualquier cosa que haya empañado el amor tuyo por Cristo, eso es lo que tiene que vencer el creyente. Eso es lo que tiene que vencer el creyente. Y observe esto aquí. Esta promesa se da a cada creyente en particular, no es para la iglesia. Es al que venciere, al que venciere. Porque la iglesia somos ¿qué? Los individuos. Es algo individual. Todos los creyentes deben oír los mensajes a las 7 iglesias. Cada creyente debe vencer personalmente, haciendo los ajustes que tiene que hacer en su vida para corregir lo que tiene que corregir, para poder ir a la eternidad con Dios de manera digna, coronado por Cristo en el tribunal de Cristo. Al vencedor se le permitirá comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida al que nosotros vemos por primera vez en el huerto del Edén. Ese árbol de la vida del que no se le permitió comer a Adán y a Eva porque desobedecieron. Ese árbol de la vida, Apocalipsis enseña que está ahora en el cielo y va a ser dado a los que vencieren. En Apocalipsis 22:14, allí aparece el árbol de la vida en el cielo. Y se le promete a los seguidores fieles y victoriosos de Cristo. El vencedor se convertirá en ciudadano del paraíso celestial de Dios, el lugar de perfección, el lugar de vida y de plenitud eterna, el lugar de amor y gozo eterno, el lugar de paz y seguridad eterno, el lugar de placer y satisfacción eterno, de servicio y adoración eterno, para siempre al Señor. Esta es la promesa gloriosa para los vencedores. Hermanos, ¿está usted animado a reavivar su primer amor por Cristo ahora? ¿Está usted dispuesto a comenzar a despegarse un poquito de aquellas cosas que lo mantienen apegado al mundo y enfriándose en su fervor, su pasión, su chispa por el Señor? ¿Está usted dispuesto a hacer ajustes en pos de Cristo? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra viva y eficaz en esta noche nos ha hablado de manera contundente. Tu palabra, Señor, nos ha mostrado el riesgo de dejar enfriar el amor por ti. Ese primer amor, Señor, que desarrollamos por ti el día que nos convertimos, en ese tiempo en que sentíamos, Señor, el gozo de hablar de ti,
Sentíamos el gozo de estar en tu presencia. Sentíamos el gozo, Señor, de estar en comunión con los hermanos. Sentíamos el gozo y la necesidad de seguir creciendo en conocimiento de tu palabra. Señor, perdónanos si hemos decaído en ese primer amor como iglesia y como individuos. Ayúdanos, Señor, a restaurarlo. Ayúdanos, Señor, a reavivarlo. Ayúdanos a ser vencedores. Ayúdanos, Señor, a entrar en la eternidad contigo de manera digna, habiendo recibido del Señor Jesucristo la corona que Él tiene para cada uno de nosotros. Y sus palabras: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre, que podamos escuchar todos esa frase, esa expresión del Señor, dándonos la bienvenida para entrar a la eternidad con Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.